Un saludo, un cordial saludo desde Guatemala, que es una luz a las naciones. Un saludo a todas las personas que me escuchan. En el Evangelio de San Marcos hay un momento que me ha generado cierta preocupación, cierto cuestionamiento. Una mujer pagana le dice a Jesús que sane a su hija porque está poseída por un demonio. Y Jesús le contesta: no está bien dar a los perros el alimento de los hijos. A lo que la mujer pagana argumenta: pero aún los perros comen las migas que caen de la mesa. Cuando yo leí esto, y en varias oportunidades, me parecía que era una respuesta dura. Y no solo en este pasaje. Cuando María, la madre de Jesús, le dice en la boda que se acabó el vino, él dice: ¿y a ti qué? En otra oportunidad le dicen a Jesús que su madre y sus hermanos están afuera. Y él pregunta: ¿y quién es mi madre y quién es mis hermanos? Pero lo que yo entendí de estos pasajes en donde hay una respuesta con dureza es que no es una tipificación de la conducta del Hijo de Dios, sino que es una enseñanza, un recurso pedagógico para que entendamos el fondo de lo que Jesús nos quiere compartir. En este caso en particular, Jesús está enfatizando que hay dos grupos. El grupo de los hijos, en donde sobreabunda la gracia, y el mundo de los paganos, en donde hay pecado. Para enfatizar lo dramático, lo dañino del pecado, se refiere a los que vivimos en pecado en algún momento como perros. Hay dos grupos entonces: los hijos, en donde predomina la gracia; los perros, en donde predomina el pecado. El recurso de llamar perro al hombre que está separado del amor de Dios por el pecado, pues es un recurso pedagógico, para que entendamos lo grave que es vivir sin la gracia de Dios. Es decir, que Jesús no le está diciendo perro a la mujer pagana, sino a lo que ella representa, al grupo de los hombres pecadores, en donde en algún momento todos hemos estado. Ahora, la respuesta de ella es que hay esperanza, porque aún los pecadores, aún los perros, pueden recibir esperanza y gracia para transformarse en hijos. Jesús vino por los hijos. Por eso es que su enseñanza nos conmina, nos motiva a que si estamos en un estado de pecado, de perros, pasemos a hijos, porque por nosotros los hijos vino Jesús. El estado permanente de pecado nos mantiene separados de Dios. Por ejemplo, en épocas anteriores se daba mucho, pero todavía existe, el caso de un hombre casado que tiene otro hogar, tiene otra mujer con otros hijos. El estado permanente de gracia es tener la esposa de los hijos con fidelidad. El hombre que es infiel y tiene otro hogar con otros hijos, al mismo tiempo tiene
a la esposa de los hijos tiene un estado permanente de pecado. Un estado permanente clasificado como perro, es decir, ausente de gracia. Tendría que cambiar su situación, comer las migajas que dejan los hijos, para dejar la vida de perro y transformarse en hijo. ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, primero reconocer que se está mal, reconocer que se vive un estado permanente de pecado. Segundo, hacer el propósito de terminar con esa situación. Pedir perdón a Dios por el pecado cometido. Recibir su perdón y su gracia. Ahora yo pongo un ejemplo exagerado, pero todos. El mentiroso que constantemente miente está en un estado permanente de pecado, está en la calidad de perro. El estafador, el insultador. Cualquier persona que tenemos defectos y no los corregimos, nos mantenemos en ese grupo donde no tenemos la calidad de hijos. Al pasar al estado de hijos, por supuesto que como somos imperfectos, vamos a seguir cometiendo actos en contra de la voluntad de Dios, pero no permanentes. Permanentemente somos hijos que cometemos actos en contra de la voluntad de Dios, pero pedimos perdón, hacemos el propósito de no repetirlos y nos mantenemos en el estado de hijos. Lo importante es entender que cuando se cometen actos que son materia grave, el ejemplo más fácil es, por ejemplo, el asesinato. Pero está también la infidelidad, está la fornicación, está el robo. Actos graves, materia grave. Se tiene conocimiento que es contra la voluntad de Dios y no se debe hacer. Y se decide, no obstante, cometerlo, nosotros mismos nos estamos autoclasificando como perros. Si a pesar de todo eso vemos hacia Dios, pedimos su perdón, es decir, las migajas, las migas de los que están en gracia, nos dan testimonio de que hay posibilidad de enmendar y ser perdonados. Al poner en práctica este recurso del perdón, el propósito de enmienda, pasamos a la calidad de hijos. Entonces lo que yo quería compartir es que Jesús en sus pedagogías, en sus enseñanzas, utiliza la dureza, pero no porque Él no sea amoroso y caritativo con el prójimo, precisamente porque nos ama y es caritativo, utiliza pedagogías duras para ver si nos entra la enseñanza que Él quiere darnos. Porque la misma palabra dice que somos de dura cerviz. Entonces también si Jesús todo lo hubiera enseñado con mucha suavidad, con mucha dulzura, pues tampoco entendemos. El ejemplo más evidente es el del templo. Si hubiera sacado a los templos, a los invasores del templo, los hubiera sacado con palabras suaves, tengan la bondad de retirarse, esta es casa de oración, etcétera, etcétera, pues posiblemente no le hacen caso. Entonces tenía que ser duro, utilizar el látigo para sacarlos. Pues es lo mismo. En fin, lo que quería compartir es que hay algunos pasajes que son un poco confrontativos ante la idea tradicional que tenemos de un Dios bondadoso
y es bueno irlos aclarando. En uno de los libros que escribí, en Los secretos de Dios, precisamente voy compartiendo este tipo de, de pasajes que presentan algún tipo, por lo menos en mi caso, algún tipo de dificultad para entenderlos a primera vista. Espero de todo corazón que en algo le ayude. Muchas gracias por su atención y como digo siempre, sigamos disfrutando del amor de Dios.